Continuando con nuestra programación del día de hoy, saludamos al doctor Juan Silva Quirós con su presentación Competencias Digitales en Educación Superior. El señor Juan Silva es doctor en Pedagogía, programa de multimedia educativo de la Universidad de Barcelona. Asimismo, posee un magíster en Ingeniería Informática y se desempeña como director del Centro de Investigación e Innovación en Educación y TICS de la Universidad de Santiago. Recibimos al señor Juan Silva Quirós. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, son más de las 12. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer a los organizadores por la invitación. El tema que me pidieron que trabajara este tema de las competencias digitales en educación superior. Entonces la pregunta inicial es, ¿cuántos son de educación superior? Yo pensé que eran menos. Y los demás son del sistema escolar. Entonces estamos súper bien, porque está pensado en eso la presentación, pero los que sean profesores del sistema escolar se van a dar cuenta que muchas de las cosas que voy a decir ustedes las pueden adaptar. Entonces, voy a partir explicando qué son las competencias básicas primero, es decir, de dónde viene este tema de las competencias digitales. Lo que pasa es que el Parlamento Europeo, la Comunidad Europea, se propusieron el año 2006 un conjunto de competencias básicas, es decir, lo que todo ciudadano debe saber para su desarrollo personal, tanto a nivel de su desempeño en la ciudadanía, inclusión social, trabajo, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que tiene que saber un ciudadano común y corriente? Y dentro de esas competencias está la competencia en lenguaje, matemática, un segundo idioma, etcétera. Está la competencia digital, que es lo que para lo cual se va a centrar, digamos, el resto de la presentación. Entonces uno empieza a ver o a buscar, entonces, ¿qué entendemos por competencia digital? Entonces aquí podríamos parar y hacer un ejercicio breve. Usted cuéntele al compañero que está al lado, ¿qué entiende por competencia digital? Porque ese va a ser el centro de todo nuestro trabajo hoy día. Tienen 1 minuto. ¿Qué entienden por competencia digital? A mí me gusta que la gente interactúe, si no, y no puedo hablar con todos. No se preocupen, lo más probable es que estén equivocados, pero lo importante es que se den cuenta que no son los únicos que andan perdidos. Pero, no. Y después vamos a ver cómo esto se deriva en las otras competencias, ¿ya? Entonces me imagino, ¿estamos? ¿Todos bien? Ya. Que todos llegaron a la conclusión que eso son las competencias digitales. Un uso, digamos, de las tecnologías, un uso crítico y seguro, no es lo que conversaban en la mañana, no es llegar y que alguien agarre un aparato y empiece a hacer cosas, sino que tiene que hacerlo con un sentido crítico y también seguro de utilizar las tecnologías para beneficio personal. Esto se manifiesta a través de recuperar información, buscar información, almacenar, producir, compartir, comunicarse y todo esto en un contexto de redes. ¿Estábamos todos claros? Sí, bien. Entonces, y después, esa competencia es de un ciudadano cualquiera. Y después surge la competencia digital del docente, pues, es decir, en este contexto, teniendo a la base esta competencia digital que de cualquier ciudadano que anda caminando por la calle, el profesor tiene que tener una competencia distinta, que le agrega a lo anterior es ser competente para promover ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías. ¿Esto para qué? Para mejorar y transformar las prácticas de aula y a su vez enriquecer su propio desarrollo profesional. Esto es súper importante porque la competencia digital docente no tiene que ver solo con lo que el profesor hace en la clase con sus alumnos, también tiene que ver con lo que el profesor hace para mejorar su desarrollo profesional, como por ejemplo tomar cursos, participar en estos seminarios, etcétera, etcétera, que no se ve reflejado, se ve reflejado directamente, se ve reflejado en el aula, pero no tiene que ver directamente con un trabajo frente a los estudiantes. Pero es necesario porque va a repercutir, va a enriquecer ese trabajo. Cuando ustedes empiezan a buscar sobre este tema o a trabajar sobre este tema, hay competencia digital general, entonces,
está la competencia digital al nivel del estudiante, que puede ser de primaria, de secundaria o superior, y después la competencia digital del docente. Y también hay una variación entre la competencia digital del docente escolar y la educación superior. Yo me voy a centrar en la educación superior, pero donde hay más escrito es de la escolar. Así que les voy a mostrar algunos referentes para que ustedes vayan viendo dónde viene todo esto. Entonces, esta Sociedad Internacional de Educación y Tecnología, ISTE, viene definiendo hace un tiempo unos conjuntos de estándares. Entonces tiene unos estándares de qué tienen que saber los estudiantes y están separados por grado. Ellos, acuérdense que como es americano, está el K12, entonces el K1-2 tiene que saber esto, hasta el K12. Pero básicamente se agrupan esas dimensiones que aparecen ahí, que van desde usar las tecnologías para investigar, para comunicarse, para ser creativo, hasta saber básicamente cómo funcionan, cómo lo utilizo para el tema de la ciudadanía, resolver problemas, etc. Pero también define lo de los docentes. Entonces, como un docente, estos trabajos son 2008-2010 más o menos, para que se vayan ubicando. ¿Y qué tiene que saber un docente? En términos de potenciar aprendizaje, potenciar creatividad, potenciar que los estudiantes también utilicen de forma segura y sean ciudadanos digitales. Y siempre está el tema, fíjense que casi todos está el tema del crecimiento y liderazgo y desarrollo profesional del docente, apoyado por las tecnologías. Este es el más reciente y uno de los que más me hace sentido, más me gusta a mí. Tiene una actualización el 2016, es decir, esto es como si estuviera recién saliendo del horno, como la abuelita. Entonces, es que les voy a contar después por qué encuentro esto interesante. Ellos tienen 5 dimensiones, este es para todo el ámbito europeo. Ellos definieron un estándar que se llama Digicom, competencias digitales, pero para todo el contexto europeo. Y parte por el tema de información y alfabetización digital, es decir, que la gente sepa lo básico, sepa comunicarse y colaborar usando las tecnologías, sepa crear contenidos digitales, tenga claro el tema de la seguridad en el uso de las tecnologías y el tema de cómo resolvemos problemas cuando me enfrento a problemas tecnológicos. Esto tiene, si no recuerdo, estas 5 dimensiones y como 16 indicadores. Y después hay una serie de estudios en diferentes universidades y a nivel de profesores, a nivel de estudiantes, de ver cómo los estudiantes o qué nivel tienen de este manejo de competencias digitales. Los españoles hicieron algo súper interesante. Dijeron, en lugar de estar creando nosotros estándares propios para nuestros docentes que obedezcan solo al contexto español, ¿por qué no hacemos que obedezcan al contexto europeo? Y se les ocurrió, alguien dijo, alineémoslos con el Digicom. Entonces lo que hicieron, toman las mismas dimensiones, más o menos los mismos indicadores, pero le dan un sello pedagógico. Es decir, ¿qué implica? Que el profesor maneje información. No es lo mismo que implica que un ciudadano maneje información. El ciudadano, por ejemplo, tiene que saber buscar y seleccionar información, pero el profesor también tiene que saber cómo le enseño a los alumnos a buscar información, que es distinto. Entonces, hicieron un Digicom pedagógico, que ustedes lo pueden encontrar en la web bajo la terminología INTEF. Entonces, es el estándar español para los profesores. Está súper bien diseñado porque está el manual está con los indicadores, cómo se mide y todo lo demás. Nosotros en Chile teníamos los estándares o las competencias TIC docentes que tienen 5 dimensiones, ¿cierto? La dimensión técnica, que tiene que ver, digamos, con la solución de los problemas técnicos, ¿cierto? La dimensión pedagógica, de cómo utilizo las tecnologías para apoyar procesos pedagógicos, cómo apoyo la tecnología para el tema de la gestión, para el tema de tener claro la dimensión social, ética y de seguridad, y también aparece siempre el desarrollo profesional docente. Pero estos estándares son como del 2006, después 2010, creo que es la última versión, y de ahí no se hizo nada más en Chile. No quiero decir que estén desactualizados, pero 6 años en tecnología es como un poquito mucho. Ya. Después, esto es un término súper complejo, es el tema de la habilidad TIC para el aprendizaje. No es que sea complejo en términos del término, porque están las 4 dimensiones que presentó súper bien la profesora en la mañana, así que yo no la voy a desarrollar, pero sí está la información, la convivencia digital, la tecnología, la comunicación y la elaboración. Es que en Chile tenemos la ensalada. ¿Por qué? Porque para los estudiantes hablamos de habilidades. Para los profesores hablamos de las competencias TIC docente. Y para los profesores en formación hablamos de los estándares TIC docente. Entonces tenemos estándares, competencias y habilidades. Y los europeos hablan solo de competencia digital para los distintos niveles.
Entonces, es probable que por eso ustedes no hayan entendido mucho, porque no han entregado distinta información diferente. Entonces, yo me voy a enfocar, visto eso, que es como lo que hay, ahora en el ámbito universitario, ¿ya? Pero ustedes van viendo cómo le hace sentido. Entonces, un estudio súper citado, por lo menos en habla hispana, porque yo manejo más literatura iberoamericana, básicamente porque hablo español, porque me formé en España y todo lo demás. Es un estudio de una profesora Larraz, y que habla de 4 dimensiones: la dimensión informacional, la información tecnológica, la multimedial y la comunicativa. Y define una definición de ciertos indicadores que es lo que deberían manejar los estudiantes. Hay muchos estudios también hechos en España basándose en este trabajo. Lo interesante de estos trabajos es que tienen rúbricas. Entonces tienen cómo después ir a medirlo. No solamente que él declare que sabe hacerlo o cuánto cree que sabe, sino que el profesor podría decir cuánto sabe, o el mismo estudiante en función de la rúbrica evaluarse, que es distinto que en una escala de autopercepción yo diga, ¿cuánto sabe usted de buscar información? Sí, muy bien, poco, regular, bajo, etcétera. Acá no, a ver, ¿cuánto sabe usted de buscar información siendo experto, hacer esto, nivel intermedio hacer esto, nivel bajo hacer esto, y no saber nada hacer esto? Entonces uno es más fácil que se sitúe, ¿ya? Ese es un trabajo interesante. Mostré esto para que me entiendan lo que viene después. Hay unos estudios hechos como el 2006, algo estilo, que definen los niveles por los que pasa el profesor cuando se empieza a trabajar con este tema de tecnología. Hay un nivel de acceso, ¿cierto?, a la tecnología, un nivel de adoptar esa tecnología para empezar a trabajar con ella, de adaptación a las tareas que yo hago, después de apropiación ya de utilizarlas con cierta libertad, y después de innovación, y al nivel de innovación no necesariamente llegan todos los docentes, tampoco es un pecado no hacerlo, pero el nivel más alto. Entonces, hay un grupo de trabajo en la Universidad de Murcia, en España, que inventaron un modelo entonces de cómo debería ser la competencia del docente universitario. Es bien complejo el modelo, pero es fácil de entender. Un cubo, un modelo con 3 dimensiones, que tiene por un lado, no tengo el cosito, acá abajo tiene yo le hago así como si ustedes me vieran, tiene el nivel, ¿cierto?, de acceso, de adopción, lo que vimos recién, por un lado, y después por otro lado tiene los niveles, es decir, no manejo esa competencia, la manejo a un nivel básico, medio, alto o experto, y después en el eje de las IES. Yo soy profesor de matemáticas, por si acaso. Todos eran profesores de historia, yo no. Yo soy profesor de matemáticas. Pero dudé si eso era el eje de la Y o la de la X, porque nunca he hecho clase de matemática. Entonces, claro, porque me dediqué a trabajar en este tema de las tecnologías. Los de historia también se dedicaron a esto. Entonces, pero acá están las competencias, si ustedes lo miran acá. Partimos desde la planificación, el desarrollo, etcétera. Es decir, ahí están las competencias digitales del docente y después las puedo mirar en esos niveles. Esto es mucho más sencillo, alguien lo simplificó, ustedes saben que los americanos son más sencillos, lo simplificaron. Entonces ya pasamos de las habilidades digitales básicas a una competencia didáctica en el uso de las TIC. Todas estas están superpuestas porque unas son necesarias para la otra. Es decir, no puedo tener competencias didácticas con TIC si no tengo las habilidades básicas de manejo de TIC. Después está la estrategia de aprendizaje, es decir, cómo enseñar a aprender con TIC. Obviamente tengo que tener primero cómo enseño con TIC, son las competencias didácticas, ¿cierto? Y después la formación general del docente. De nuevo, la formación general del docente. El desarrollo profesional docente están todos estos indicadores, ¿ya? Aquí hay otro que define 3 niveles, ¿cierto? El dominio básico de las acciones con TIC, el diseño, implementación y evaluación de acciones con TIC de desarrollo del profesor, y análisis y reflexión personal y colectiva del trabajo que se hace con TIC, que en el fondo lo que conversaban al final de la mesa anterior, generar todo este espacio para que los profesores compartan qué me resultó, qué no me resultó, qué anduvo bien, qué anduvo mal, qué podía modificar, etcétera, etcétera. Ahí no hay ningún pecado porque en el fondo es mejor hacer algo y ver qué es lo que está fallando, qué es lo que no funciona, a no hacer nada porque yo lo puedo mejorar. Ahora me voy a situar en el otro lado, en el lado de los estudiantes. Les voy a mostrar algunas cosas que existen, siempre en habla hispana, así que ustedes podrían usarlo casi directamente. Uno de los más usados en España es el INCOTIC. El INCOTIC es una herramienta autodiagnóstica para medir la competencia digital de los estudiantes, pero en el primer año. ¿Cuál es la idea del INCOTIC? Tú entras a la universidad, te aplicamos este cuestionario autodiagnóstico, con la información que tú nos entregas, yo te puedo proveer de instancias, de herramientas
llámense cursos, talleres, seminarios, etcétera, etcétera, para que tú vayas desarrollando, logres nivelar, digamos, esa competencia, para que en tu desarrollo como estudiante universitario lo tengas como base. Porque la habilidad TIC para el aprendizaje que propone el programa Enlace, los que trabajamos en la universidad y recibimos alumnos de primer año, sabemos que los alumnos no las logran. Entonces, lo que aparece ahí es que está declarado. El mismo SINCETIC también demuestra que el nivel es relativamente bajo. Entonces, cuando lo recibimos en primer año de universidad, sabemos que no traen esas competencias. Este es un instrumento que se puede usar libremente. Ustedes lo buscan así en la web, se contactan con el equipo de trabajo que está detrás de esto y les dan acceso, digamos, para que lo utilice. Funciona relativamente bien. Pero sigue siendo un instrumento de autopercepción, por si acaso. Después está este otro trabajo, el ACUTIC. Esto lo aplicó el proyecto Enlace el año pasado con los estudiantes que forman docentes de otra universidad española. A mí no me gusta, pero se usa. No, es que está como es muy instrumental, está muy dedicado al uso instrumental de este, pero está ahí y se utiliza, y también es lo mismo. Uno pide la autorización del instrumento y te lo van a facilitar y todo lo demás. Y en el ámbito universitario, este es uno de los trabajos más serios que hay. Conozco yo al equipo de trabajo que está detrás de esto. Bueno, a esos dos equipos de trabajo yo los conozco, que están detrás de esto. Ellos crearon una certificación de la competencia TIC del profesor universitario. Entonces, generaron un instrumento, y a partir de ese instrumento generaron rúbricas y una serie de cosas más para que las instituciones de educación superior vayan certificando a sus profesores en la competencia digital, a sus profesores universitarios. Entonces, ese es un trabajo también súper interesante. El instrumento está a la mano de este artículo y también lo pueden conseguir. Yo puedo intermediar por ustedes, si les interesa. Este es el último que les voy a mostrar, y este es el mejor. No. Este trabajo es súper interesante porque estas personas partieron haciendo una rúbrica para trabajar el tema de la competencia digital docente en docentes de un cierto ámbito español, pero se transformaron finalmente en los asesores del gobierno. Acuérdense que los españoles están separados por comunidad autonómica, entonces son los que asesoran a la comunidad autonómica de Cataluña para el tema de la competencia digital docente, que ya no es solo para la escuela, sino que se transfirió al nivel universitario. Ellos tienen una rúbrica, tiene más indicadores y tiene ciertos niveles, también expertos, etcétera. Nosotros trabajamos con ellos en un proyecto de investigación que teníamos con el gobierno uruguayo para formación inicial. Nos quedamos solo con el primer nivel, el nivel inicial, porque es el que tenía que tener un profesor en ejercicio, pero ellos tienen definidos los 4 niveles. Yo trabajé hace un tiempo atrás en una asesoría se puede decir, ¿cierto?, para la Universidad de Valparaíso, y tomamos la que tenían para colegio y la adaptamos para nivel universitario, pero con los 4 niveles de la rúbrica, pero con la autorización de los españoles, obviamente. Entonces, hasta ahora estamos hablando de instrumentos de autopercepción, ¿cierto? ¿Cuánto sé a veces en escala Likert o cuánto sé frente a unos indicadores, frente a una rúbrica? Yo considero que eso es valioso, que aporta, pero creo que no me entrega la información como suficiente como para tomar decisiones. Entonces, en el centro donde yo trabajo, yo soy el director y somos todos medio locos. Entonces, se nos ocurrió que se podía hacer un instrumento. No podíamos hacer el ejercicio de enlace de hacer un simulado, que sería lo ideal, poner al estudiante frente a una situación simulada y que él lo resolviera. Entonces, se nos ocurrió hacer un cuestionario, pero un cuestionario con alternativas, pero con situaciones concretas. No cuánto sabe usted de búsqueda, no cuánto sabe usted de organizar los recursos en la web, sino que dijimos, hagámosle preguntas y que él conteste, obvio. Entonces, van a haber 2 tipos de preguntas. Preguntas como esta, donde una alternativa es la correcta. Y van a haber preguntas como esta, porque cuando uno trabaja en tecnología, no necesariamente todo algo es blanco y lo otro es gris. Pueden haber matices. Entonces, generamos preguntas donde unas tienen 0,25 puntos, otras tienen 0,5, 0,65, otras tienen 1. Es decir, hay una pregunta que es mejor que la otra, no implica que las otras no sirvan. Por ejemplo, le doy un trabajo de búsqueda a los chiquillos, puede ser algo súper sencillo. El que me pone la frase completa obtiene cosas y puede resolver el trabajo. El que me lo pone en comillas tiene cosas más específicas y puede resolver el trabajo. Y el que usa operadores llegan cosas más específicas, también puede hacer el trabajo. Los 3 encontraron información y a los 3 les sirvió, pero uno fue más eficiente porque seguramente perdió menos tiempo porque hizo una búsqueda como más específica. Entonces se nos ocurrió hacer preguntas de este estilo. Y, por ejemplo,
Por ejemplo, voy a mostrar aquí unas preguntas con baja respuesta para que vean ustedes que los alumnos no son nativos digitales, ni mucho menos, y muchas cosas que no saben. Por ejemplo, le preguntamos, si usted tiene estamos hablando de alumnos de cuarto año, no son alumnos de primer año, de cuarto, quinto año, último año de pedagogía. Si usted tiene una colección de recursos digitales y la quiere compartir con sus compañeros, ¿qué es lo que hace? Se la manda por mail. Y nosotros dijimos, pero si hay gestores de recursos web, esa para nosotros era la óptima, pero la contestó solo el 15% bien. La mayoría se decantó por otras opciones que, si bien no están malas, que si bien funcionan, no son las más óptimas. Les preguntamos después, alumnos de quinto año tienen que hacer tesis de seminario de títulos, tesis que tienen que investigar. Ya. Si tiene que hacer un trabajo académico que requiera consultar información académica, ¿qué utilizaría usted? El Google académico, la mayoría. Y nos olvidamos de las bases de datos Easy, Scopus y todo lo demás, que la mayoría de las universidades las tiene, etcétera, etcétera. Aquí puede pasar que los profesores no la enseñan, o no sé, pero para nosotros eso era lo ideal, pero lo contestó solo un 4%, es decir, la gente eso no lo maneja. Bueno, y así hay distintas preguntas. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Hicimos eso acá en Chile y en Uruguay, con distintas universidades, contestaron como 568 estudiantes esa encuesta, entonces tenemos bastante información de lo que está pasando ahí. En términos generales no es muy distinto, el nivel de logro en Chile es como un 54%, en Uruguay es como un 52%, después lo tenemos separados por dimensión, lo tenemos separados por ítem, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos demuestra esto? Que no podemos asumir que porque tengamos una generación que le llamemos generación N, generación digital o lo que queramos, esa gente va a saber cómo usar las tecnologías para aprender. Eso es falso. Y los profesores descansan en eso, yo lo he escuchado varias veces, pero ¿para qué le enseñar tecnología si los chiquillos saben? Los chiquillos saben con suerte operarla, pero no saben utilizarla para su beneficio personal a nivel de aprendizaje. Los estudios demuestran que no hay una generación homogénea, es decir, hay muchos desniveles, porque cuando hablamos también de nativos digitales, algunos lo simplifican y dicen, ya son todos los que nacieron del 90 para adelante. ¿Y cuántos ratos tienen expuesta a uso de tecnología? Porque si un niño viene de un sector rural, nació en la misma época que uno que nació en la ciudad, pero no tenía internet, no tenía acceso a tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, es como muy, muy simple tipificarlo por eso. Entonces, hay generación homogénea porque obviamente están mediadas por las horas que han estado frente al uso de la tecnología. Un computador para 4 niños en una casa y 4 computadores para 4 niños en otra casa no es lo mismo, no han estado al mismo tiempo enfrentados al trabajo con la tecnología. Entonces, hay relación también entre el tipo de actividades que hacen y el tipo de tecnologías que utilizan. Hay tecnologías más pertinentes para cierto tipo de actividades, ¿cierto? Pero tienen que conocer que existen esas tecnologías, porque si esa alumna que mostraba la profesora no sabe que existe esa tecnología para generar ese mapa mental, el alumno más básico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer ese mapa mental con las herramientas de Paint o con las herramientas de Word, porque es lo que conoce. Hay usos formales e informales que ellos hacen de la tecnología y la gran conclusión es que utilizan las tecnologías más para acompañar el vivir que para aprender. Y pasa una cuestión que es súper curiosa, pasa el efecto lavadora, como digo yo. El efecto lavadora, ustedes saben, ustedes echan 2 calcetines en la lavadora y vuelve uno. A mí me pasa eso, no sé. Se pierden los calcetines en la lavadora. Algo mágico tiene la lavadora que pulveriza los calcetines. Aquí pasa lo mismo, porque los estudiantes utilizan la tecnología fuera del aula, pero cuando llegan al aula no hay tecnología. Entonces los estudios demuestran que los jóvenes que utilizan intensivamente y creativamente las tecnologías fuera del aula les cuesta mucho adaptarse al método tradicional, porque ellos esperarían que la universidad o el instituto o la entidad que lo acoge estén cercanos a un mundo digital. Muchos incluso tienen la fantasía de que cuando lleguen a la universidad va a ser distinto al colegio y a veces es igual o es peor en ese sentido. Y muchos de esos entonces tienen bajo rendimiento y suelen desertar. Acuérdense que la mayoría de las personas que están detrás de las industrias tecnológicas no terminaron sus carreras universitarias. Por algo fue. Lo que pasa es que con los profesores pasa lo mismo. La lavadora a lo mejor es distinta, pero pasa lo mismo porque el profesor también usa tecnología fuera del aula. Tiene tablet, tiene celular, tiene computador y todo lo demás. Pero cuando llega al aula, clase tradicional. Con suerte, el PowerPoint. Entonces ahí hay algo que pasa. Lo que tenemos que tener claro también que introducir tecnología así directamente, me queda, no implica necesariamente innovar. Entonces, a veces caemos en el uso que me está apurando, de la plataforma, pero si las plataformas no tienen un apoyo pedagógico detrás, un modelo pedagógico,
Eso tampoco funciona. Voy a saltarme alguna. Esto dice, si yo añado tecnología a un método que no funciona, incluso eso puede ser aún peor. Cuando yo introduzco tecnología, entonces esta triada que antes tenía estudiante, profesor, materiales, se me complejiza un poco más porque la tecnología interactúa con todo eso, interactúa con el estudiante, con el profesor, con los materiales, etc. Y lo que hay que preguntarse, lo que dijeron antes, más que si esto tiene mejor aprendizaje o no, porque eso me lo pueden preguntar después, es ¿qué metodología es la más pertinente? Entonces, ¿qué tecnología acompaña esa metodología? ¿Para qué situación y contexto y para qué tipo de aprendizaje de los que yo quiero crear? Entonces, la tecnología puede mediar distintos ambientes de aprendizaje, tanto virtuales como presenciales, como laboratorios, etc. Lo importante, y lo que nosotros estamos jugando hace rato en nuestros centros y siempre en nuestros diseños virtuales y todo lo demás, es que trabajar con la metodología activa, donde el estudiante es el centro, ¿cierto? Se logra un aprendizaje profundo, situado, ¿cierto? Y donde las metodologías de enseñanza apuntan a estas metodologías activas, aprendizaje basado en un proyecto, trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Y el docente es un facilitador. Eso implica que lo que está al centro son las actividades y no los contenidos, eso es lo que más cuesta con los profesores. Trabajo con los profesores, profesor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar este PowerPoint y el profesor, ¿qué van a hacer los alumnos? No, ¿qué va a hacer usted? ¿Cuáles son las actividades que el alumno va a hacer? Si para esa actividad me sirve ese PowerPoint, me sirve ese PDF, súper bien, pero ¿qué va a hacer el alumno? ¿Cuáles son las actividades? Eso es nuestro principal problema siempre. Y esas actividades tienen que apelar a la colaboración, al trabajo colaborativo, utilizar metodología activa, etc. Voy a saltar algunas cosas. Esto es súper interesante, una asesoría que hicimos por una universidad amiga, pero no de la región. Entonces, es que vimos cómo utilizamos las tecnologías para trabajar metodología activa. Entonces, creamos un modelo donde la plataforma virtual es como un apoyo, pero al centro está el estudiante, tiene el apoyo del profesor, tiene la colaboración, tiene los recursos, y están las actividades, la evaluación y la metodología activa al centro. Eso es como el centro de todo el proceso. Bueno, está el modelo TIPAC, ¿cierto? Que seguramente lo conocen, esto que une, que el profesor tiene que saber del contenido, de la parte pedagógica y de la parte tecnológica. Esto me lo voy a saltar, pero voy a retener esto. Este es un modelo que nosotros estamos usando en la Universidad de Santiago hace un rato para trabajar el tema de las competencias digitales. Dijimos lo siguiente, esta es una apuesta. Tomamos a los chicos en primer año, le hacemos este diagnóstico y trabajamos una asignatura de competencia digital para aprender con TIC. Es decir, cómo primer año me preparo para aprender con tecnología durante estos 4 o 5 años que va a durar mi carrera universitaria. Y al final pusimos uno de competencias digitales esto es para profesores. Usted cambie la palabra enseñar con TIC. Por ejemplo, si ingeniero, va a construir con TIC, va a hacer comercio con TIC. En el fondo es lo último que está en tecnología que usted se va a encontrar cuando salga al mundo laboral, se lo enseñamos en esta asignatura. ¿Ok? Y esperamos que haya un uso transversal. Les voy a mostrar ejemplos concretos de cosas que yo hago en el aula y que no sé si funcionan, pero a mí me hacen sentido. Claro, sí. Pues. Entonces, mira, ¿qué hacemos cuando le hacemos búsqueda de información? Les decimos, selecciona un tema de investigación que a ustedes les interesa. Alguna alumna dice, pero profe, dígame usted el tema. No, porque el tema tiene que interesarle a usted, no a mí. Si a usted tiene que hacerle sentido, no a mí. Claro, en el contexto de mi asignatura, que es tecnología, sociedad y educación, obviamente. Entonces le enseñamos técnicas de búsqueda y después pedimos que todo lo que buscó lo organiza a través de un gestor de recursos web. Entonces le explicamos cómo funciona Google. Esto es súper interesante, la gente no tiene idea. Cree que, es decir, no saben qué pasa cuando escriben la frase, claro, llega la solución, nosotros le explicamos qué hay detrás de eso, qué es lo que está pasando ahí. Y le enseñamos a los operadores que están ahí, ¿cierto? Y le enseñamos una herramienta que tiene Google, se la enseñamos al final, algunos nos quieren matar, porque Google tiene una herramienta que se llama Google dentro de Google que enseña todo eso. Y es didáctico y automático, súper didáctico para los niños chicos porque escriben ahí lo que quieren buscar y cómo lo quieren buscar, con AND, con OR, con aquí y allá, y listo. Y después les decimos, entonces, ahora organice eso en un organizador gráfico como Symbaloo. Entonces, ahí ponga todos los recursos digitales que usted generó. Generamos, esa actividad la hacemos como en 2 clases más o menos. Y quedamos súper bien. Después, los chicos van a hacer presentaciones desde primer año hasta que dan su seminario y título. Pero no saben hacer presentaciones, saben usar el presentador, que es distinto que saber hacer presentaciones. Entonces, les pasamos una presentación con criterios para hacer buenas presentaciones, por eso se llama presentación efectiva, se llama la clase. Le decimos, mire, vaya al SlideShare, que es una cosa donde la gente cuelga presentaciones, saque una buena, saque una mala, critíquela, compártela con sus compañeros, porque todo esto lo hacemos apoyado por plataforma. Les damos un conjunto de herramientas, explórenla,
con el profesor le explicamos cómo funcionan algunas de ellas y genera una presentación. Le pedimos sí que no usen PowerPoint porque ellos ya lo saben usar. Los da lo mismo si lo hacen en Prezi, en emails, en cualquiera de eso, porque nosotros lo que vamos a evaluar no es la herramienta, vamos a evaluar que la calidad de la presentación en función del tema que ellos definieron sea buena. Trabajo colaborativo. Seleccionamos un texto de cualquier lado, le dimos que lo lean y en lugar de hacer un resumen, que no hagan una infografía, que no hagan un cómic de las ideas principales de ese texto. Obviamente que para poder hacer eso le explicamos, tenemos que enseñarle alguna herramienta. Pero aquí hay herramientas para hacer infografía, nuevamente. Aquí hay herramientas para hacer infografía. Vea usted cuál lo utiliza, nosotros le estamos a enseñar algunas de estas. Después trabajamos trabajo colaborativo con este tema de la línea de tiempo. Lo mismo, algunas temáticas que ellos tengan que investigar, que trabajar, van subiendo imágenes, texto, video, etc. Pero hay colegas que lo han utilizado también para ir haciendo una línea de tiempo del curso. Entonces los alumnos pueden ir haciendo, guardando ahí los productos del curso, las vivencias de las clases, etc. Y se puede evaluar o considerar después como un portafolio en línea. Y esto que yo pensaba que era novedoso, ya lo presentó la profesora. Pero les voy a contar la novedad de este. Ella dijo, una alumna entregó esto. Entonces miren, fíjense en esto. Le facilita una lectura, típica lectura que hay que pasarle en la universidad a los alumnos. ¿Qué hace el profesor tradicional? Ya presénteme un resumen, 2, 3 hojas, un ensayo, y los cabros, después el profe alegan que los cabros copian, toda la cuestión. Yo no hago eso porque nunca me gustó tampoco, entonces yo estoy muy mediado por lo que a mí no me gustaba cuando alumno, entonces no me gusta hacer eso. Entonces lo que hago, les paso la lectura, que la lean antes de la clase. En la clase les enseño a utilizar una herramienta que es muy sencilla para generar mapas mentales que se llama Cogle, que parece que es de Google porque uno lo puede usar con el mismo correo Gmail. Pero hacemos lo siguiente. Primero lo hacen en forma personal. Entonces yo tengo mi interpretación personal de la lectura. Y después yo les pido que lo hagan en forma colaborativa porque esta herramienta me permite trabajar en forma colaborativa. Entonces que después negocien un mapa mental colaborativo. Y después me entregan los tres en realidad, porque son 2 más colaborativos, y yo evalúo el colaborativo, pero tomo en cuenta los otros 2, porque a esto se le puede generar una rúbrica. Usted pensará que yo estoy loco, pero es verdad. Usted le puede generar una rúbrica porque puede decir, tiene que tener 2, 3 niveles, tiene que considerar recursos externos. Porque la gracia de esto es que a los chiquillos les permite ampliar el tema, porque pueden poner los conceptos, pero al poner estas imágenes, al poner estos videos, porque se pueden poner videos y todo lo demás, a mí mismo me sirven, a mí me aportan recursos porque me sirven para conocer cosas nuevas y ellos mismos para expandir lo que leyeron, van más allá de lo que leyeron. Y después eso lo comparten en la plataforma y todo lo demás. Y ahí le compartimos herramientas para poder hacerlo. Hemos trabajado también con el tema de la clase invertida, ¿cierto? Que implica dar vuelta al orden de la clase. Entonces, en el fondo, todo lo que es lectura y todo lo demás se hace ver videos, se hace fuera de la clase y en la clase hacemos acciones concretas como lo que les mostré recién. Y después hay un trabajo post-clase, eso no se lo voy a explicar, pero aquí está expresado. En una plataforma súper sencilla, que es súper bueno, esto está pensado así los profesores universitarios, pero sirve mucho porque lo sacamos desde la escuela. Aquí están los 3 pasos, ¿viste? Le pasé la lectura, hicimos el trabajo en clase y el trabajo post-clase. Pero hace rato, y aquí muchas veces me cuelgan en algunas partes donde voy a hablar, yo soy profesor universitario, pero no uso Moodle para mi clase. Si alguien me pregunta por qué, yo le explico por qué, si no sigo con la presentación. ¿Por qué? Nadie me preguntó, pero iba a decirlo igual. Porque el Moodle es mucha herramienta, es mucha herramienta para acompañar en la clase de presencial. Si el Moodle está hecho para hacer e-learning. Yo hago e-learning en mi centro, en serio, lo hago en Moodle. Yo, profesor universitario, tengo que acompañar mi clase y yo utilizo Edmodo. Antes utilizaba otra, pero es una herramienta súper sencilla. El Edmodo para todos los profesores es un Facebook académico. Tan simple como eso. Lo ven ustedes igual. Y para poder usar Edmodo, yo le enseñaba a profesores de más de 50 años en mi departamento de educación, los profesores de educación son mucho más reacios. Y le digo, profesor, ¿usted sabe juntar un archivo, un mail? Sí, listo, ok. Venga para acá, yo le enseño a usar Edmodo. Y dentro de Edmodo ustedes se pueden crear incluso una cuenta como de escuela. Entonces por ejemplo, yo tengo creado la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago y todos los profes de la Facultad de Humanidades que crean ahí, lo ponen ahí. Pero a veces vienen directrices, por ejemplo en el magíster, el director de magíster dijo, todos tienen que usar Moodle y estoy usando Moodle en el magíster y he gastado una cantidad de tiempo impresionante. Porque se pierde mucho tiempo para hacer algo tan sencillo como subir un archivo, por ejemplo. En el otro llego yo adjunto, tengo que subirlo, pues linkearlo, hacer una serie de tonteras. Y yo me niego también entonces, a usarlo, entonces peor. Pero lo importante que tiene que haber detrás de esto, si vamos a utilizar una plataforma de apoyo, como les mostré antes, es también un modelo que tenemos en el centro de diseño instruccional y tiene que ver con que esté centrado en las actividades. La actividad es el centro de este tema.
Nosotros no trabajamos con los contenidos. Es decir, los contenidos los trabajamos, pero como apoyo a la actividad. Pero lo central son los contenidos, la actividad. Después vienen los contenidos, los recursos, la colaboración, la plataforma y la tutoría que va a hacer el profesor. Todo esto en el contexto de una comunidad de aprendizaje y todo lo demás. Eso, pensado en el profesor, hasta aquí llego con la parte de la clase, me quedan 2 minutos. El profesor que hace clase, para afuera. Pero aquí viene el profesor que tiene que hacer vida académica, que tiene que investigar y todo lo demás. Y muchos profesores no manejan, por ejemplo, las bases de datos académicas que muchas veces las universidades tienen contratadas, el Web of Science, Scopus, etcétera. Por ejemplo, el caso de nosotros está colgado de la biblioteca de la misma universidad, al mismo Google académico, etcétera. Entonces, uno dice, pero vamos, sí, hay que enseñarlo a los profesores para que empiecen a producir y a citar bien y todo lo demás. Después, yo publico muchas cuestiones en la web y todos dicen, ¿de dónde saca tanto tiempo? Lo que pasa es que yo utilizo herramientas de curaduría. Entonces utilizo el Scope y manejo como cinco diarios. ¿A qué hora? No me quita mucho tiempo porque en el fondo el Scope, acuérdense, lo que hace esta herramienta, va a buscar por ti a la web con una serie de indicadores que tú le diste, te trae la información, te la muestra y tú seleccionas cuáles publicas en la web, es decir, cuáles almacenas en tu diario primero y cuáles de esos van a tus redes sociales como Twitter o Facebook. Recuérdense que el concepto de curaduría viene del arte y tiene que ver con el tipo que selecciona y organiza las obras para una exposición artística. Entonces, el mismo concepto. Hay herramientas para eso. Yo en mis tiempos libres hago curaduría de contenido de revistas electrónicas. ¿Por qué? Porque uno publica en una, ve artículos que le interesaron en otra y después ya no se acuerda. La memoria es frágil. Entonces, yo tengo un conjunto, llevo acumulado como unas 30 o más de revistas del área de tecnología y yo la voy almacenando en una colección que tengo en Peltre, que es pública, cualquiera la puede ver. Tengo también criterio, cómo se publica, etcétera, etcétera. Y después se me ocurrió porque como empiezan a exigir que sea Q algo, Scopo, al principio no lo había puesto. Tuve que poner entonces ya cuál era WOS, qué categoría tenían, etcétera, etcétera. Otra cosa que hacemos en el centro, tal como le decía el compañero de la UCB, estamos trabajando en el tema de los MOOC. Pero nosotros no son religiosos, son tecnológicos. Entonces, estos son para pateo. Estos son para... No, pero no sé, disculpa, amigo. Entonces, no, pero lo que pasa es que el centro nuestro, la génesis viene del tema tecnológico, es el centro. Entonces, los primeros MOOC que hicimos fueron el de búsqueda y gestión de información en la web, que cada vez que se ha hecho ha tenido más de 3.500 participantes, tiene un nivel de aprobación de gente que se certifica cerca del 25%. El año pasado hicimos uno de realidad aumentada, que no hicimos casi nada de difusión y también teníamos más de 3.000 y tantos participantes. Y después ya el del curso de AMAS, es que de esta metodología de aprendizaje y servicio, claro, tuvo menos estudiantes porque está focalizado en profesores que quieren específicamente usar esa metodología, entonces un público como más reducido. Y estamos trabajando en la misma plataforma que mencionaban antes, Mirada X, y tenemos, ahora están diseñando uno de técnicas de estudio y otro de desarrollo personal, que esos son de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Eso lo encargó la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Y el curso de AMAS lo encargó el Centro de Desarrollo de la Docencia nuestro. Y la idea es ir creciendo en cursos que puedan tomar nuestra comunidad académica, estudiantes y alumnos, estudiantes y profesores, pero que están abiertos a la comunidad. Básicamente lo que necesita saber un docente para desarrollar la competencia digital, yo creo que lo primero es creer que las tecnologías son un valor social y educativo. Si el profesor no cree en ese tema, todo lo demás estamos perdidos, plata perdida. Tiene que informarse en el manejo de las TIC, tiene que informarse en metodologías para enseñar con TIC, acompañar, tiene que recibir cierto acompañamiento en esa transferencia. Esto no se acaba con la formación, tiene que haber un acompañamiento, tiene que disponer de recursos digitales como mostraron antes, evaluados, con ciertas propuestas de uso, cosa que le sea más fácil la transferencia, y compartir su experiencia y todo lo demás. Y aquí termino, lo último que les voy a mostrar es que nosotros estamos organizando este congreso en noviembre en la Universidad de Santiago. Es un congreso internacional que tiene esta es la versión 20, es iberoamericano en el tema de investigación, innovación y tecnología. El profesor Nussmann también nos va a acompañar ahí. Llegaron más de 200 trabajos, como en un mes y medio, que estamos evaluando ahora para ver cuáles seleccionamos. Tenemos el patrocinio de la UNESCO, del Ministerio, etcétera. Y yo creo que van a andar unas 200, 300 personas dando vueltas y van a haber más de 100
exposiciones y hay como 3 conferencias y como 6 mesas de trabajo. Y ya tenemos bastante gente que se ha ido interesando en esto, sumándose. Ayer la competencia INACAP inscribió 11 profesores en el seminario. Entonces, abarca tanto a investigadores que tienen trabajos que presentar o innovaciones que quieran mostrar, pero también profesores que quieran ir a ver qué se está haciendo y puedan extraer de ahí algunos insumos. Lo interesante de ese congreso es que yo creo que la posibilidad que se vuelva a dictar en Chile, quizás, ¿cuándo? Porque ellos lo hacen un año en España, en algunas ciudades de España, y otro año en algún país latinoamericano. Es la primera vez que se va a hacer en Chile, entonces que se vuelva a repetir Chile, seguramente van a pasar muchos años. Entonces también los dejaba invitados a los que se interesen, digamos, en participar. Ahí está la web www.edutech2017.cl, es más sencillo, ahí está el Twitter, todo lo demás. Y ahí está mi correo y mi cuenta en Twitter y la página del centro, y cualquier cosa me pueden escribir. Es probable que les responda. Y eso, muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Juan Silva Quirós por su excelente intervención. Continuamos. Recibimos ahora al señor Miguel Nussbaum, doctor en Ciencias Técnicas e Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Ciencias del Instituto de Tecnología de Georgia en Atlanta, Estados Unidos, y doctor en Filosofía de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza, consejero de la Agencia de Calidad de la Educación y editor de la revista Computers and Education. El doctor Miguel Nussbaum presentará la charla Tecnología y Educación, transformar la práctica docente. Lo recibimos con este aplauso. Un minuto que se prenda la máquina, debería ser relativamente rápido, ya lo habíamos probado. Mi nieto, lo más importante en la vida. De hecho, me cambió mi vida. Yo quiero movilizarlo, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Silva, comparto plenamente todo lo que contó. Yo creo que vamos a construir sobre lo que él dijo, completamente alineada su presentación con la mía. Luego partir que tenemos una urgencia, o sea, no se trata simplemente de motivarlo, decirle súbanse, sino tenemos un problema y un problema de verdad. El problema lo quiero mostrar de la siguiente forma. Esta es la cesantía en Estados Unidos desde 1890 hasta la fecha. Y podemos ver que la cesantía en Estados Unidos, y por qué Estados Unidos es la economía más grande del mundo, al fin y al cabo, es más o menos estable. Hay algunos pics, evidentemente, en la Gran Depresión de los años 20, un pequeño pico acá en el 2008 cuando se produjo la debacle bancaria, pero en general podemos decir que está moviéndose el orden del 6% y que no vio grandes cambios, a pesar de que si nosotros miramos la revolución agrícola, en que hubo una mecanización atroz, realmente impresionante la cantidad de gente que dejó el campo y se fue a la ciudad, no produjo un gran cambio en la oferta de trabajo. Si vemos todo el trabajo de los 60 que se hacía a mano, o sea, piensen cuando las compañías eléctricas iba alguien a leer el medidor y después alguien tenía que digitar, mirar en un papel cuánto habían gastado, calcularlo a mano. Y hoy día ni siquiera pasa eso, o sea, hoy día ya están conectados directamente a Internet algunos medidores.
De hecho, el gas de mi casa está conectado directamente a internet y Gasco me manda el gas cuando yo quiero. O sea, ya no hay personas entre medio. Y la respuesta a esto es que básicamente aumentó muy fuertemente la habilidad básica de las personas. Acá tenemos un gráfico de cuánto realmente aumentó la capacidad de literacy, o sea, la lectura básica de las personas, y vemos que el analfabetismo bajó fuertemente en el mundo, especialmente durante la segunda década del siglo XX, con lo cual la fuerza de trabajo era de mucho mejor calidad y eso aumentó fuertemente la producción. Sin embargo, aquí se nos terminó, ya estamos más o menos bastante estable y con un bastante bajo, o sea, aquí ya no tenemos dónde mejorar. Y el mundo donde viene, a donde vamos ahora, es bastante preocupante. O sea, los robots en la agricultura y en todos los medios, es un dato si ya están acá los robots. O sea, no son los robots de los Flintstones, son otros robots. Son robots que nosotros ni siquiera imaginamos dónde van, pero la automatización está acá para quedarse. Los autos autónomos se ha escuchado mucho y también es real, o sea, vamos a partir en las carreteras y los camioneros van a desaparecer, y los buses van a desaparecer, y los Uber y los taxis van a desaparecer. Y esa gente va a tener que trabajar, entonces esa gente va a querer vivir también. Y de repente de aquí a 20 años, esos puestos de trabajo no van a estar. Y si pensamos en cosas un poco más sofisticadas, hoy día ya hay software y se ocupa, tú lo mencionaste creo, en el cual yo solamente le digo al sistema qué quiero escribir, el sistema busca en la internet, tú hablaste de los periódicos que hacían la curatoría, pero esto es un poquito más sofisticado, que yo le digo qué quiero escribir, buscan en la internet, pongo las ideas principales y me hace el artículo. Y lo más dramático es que las personas no pueden detectar la diferencia entre un periodista humano y un periodista computacional. O sea, los puestos de trabajo van a cambiar fuertemente. O sea, el trabajo básico va a desaparecer. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer los humanos? El profesor Silva habló muy bien de que el efecto de la lavadora, ¿no, verdad? Pero yo diría, tenemos que entender primero qué pasa antes de la lavadora. ¿Y por qué en la lavadora desaparecen esas capacidades? Yo comparto plenamente de que fuera de la lavadora pasa algo y dentro de la lavadora pasa otra cosa. De que nuestros alumnos hoy día están hiperconectados, tanto los escolares como los universitarios, y eso es completamente independiente de los estratos socioeconómicos. Yo comparto que de Plaza Italia para arriba, a nivel de Santiago, hay 4 computadores y Plaza Italia para abajo hay un computador, pero sigue habiendo un computador y hoy día están, ¿cómo se llama? Los teléfonos están todos con teléfono y sus ahorros se los gastan en conexión a internet, están hiperconectados. Y una de las revoluciones más importantes para mí de la internet es que el editor desapareció, aunque soy editor de una revista y todavía estamos de alguna manera formando a dónde se está haciendo investigación, pero lo que es masivo, lo que es la producción masiva de textos, hoy en día si usted quiere escribir un cuento, no hay que pedirle permiso a nadie, ustedes lo suben. Y está lleno de blogs donde subirlo y si ningún blog se lo quiere subir, ustedes se fabrican un blog y lo suben. Los fenómenos de YouTube, en que cualquiera puede ser un productor de cine y de repente pueden tener 1 millón de personas. O sea, ya no tienen que ir a Chile Films o tener que ir a dónde hacer sus películas. Uno hace sus contenidos. Y eso es completamente revolucionario. Hablamos de YouTube y lo importante es la movilidad, que esto ya no estar conectado en cualquier parte. O sea, tengo que ir a mi casa a hacer esto. Yo lo puedo hacer desde cualquier parte, con lo cual el tiempo hoy día cambia el sentido. Y además es totalmente interactivo. Esta generación lo que quiere son respuestas automáticas, respuestas inmediatas. Y si no hay respuesta inmediata, yo simplemente me voy a otro lado porque es una lata. O sea, tiene que ser inmediato y tiene que ser lúdico. Y no solamente tiene que ser lúdico, no quiero estar solo. Nosotros somos gregarios, queremos funcionar con otras personas y esto funciona a través de redes. Y hablando en términos de la lavadora, llegamos al colegio y todo esto desaparece. Y desaparece y miren lo que pasa. Desde el año 2010 estamos estancados en el CIPS. O sea, y esto pasa en los 5 quintiles.
y los más ricos lo están sufriendo incluso mucho más que los otros. No voy a entrar en detalle porque se me va a comer el tiempo, pero lo que sí quiero mostrar es la tremenda diferencia que está ocurriendo entre hombres y mujeres, entre niños y niñas. O sea, fíjense que el año 2010, donde se produce el estancamiento, la distancia era mucho menor que lo que es ahora. Y una de las explicaciones, por lo menos mi explicación, es, esto es lectura, que las niñas hacen mucho más redes sociales que los varones. Con lo cual, algo escriben y algo leen. Lo que está demostrado de que ni hombres ni mujeres son capaces de leer textos largos, porque en las redes sociales todos son textos cortos. Con lo cual, los textos largos la gente directamente no son capaces de entenderlo. Y los hombres hacen menos redes sociales. ¿Y en qué están los hombres? Los que tienen hijos varones, van a dar cuenta que están al menos 2 a 3 horas mirando una maquinita, interactuando con la maquinita. ¿Están desarrollando habilidades? Sí. Yo creo que esos niños realmente tienen unas reacciones fantásticas. Esos niños realmente están siendo entrenados a realmente reaccionar a cualquier evento de forma impresionante. Pero están desconectados del mundo, no tienen ningún pie en la tierra y son autistas. Estamos fabricando autistas. Y que además no saben leer, evidentemente. Entonces esta distancia está aumentando. Y lo que pasa es que el colegio, con el efecto de la obra que me encantó, no se hace cargo de esta realidad. O sea, la desconoce. El colegio sigue siendo el mismo colegio que hace 500 años. Ya lo voy a hablar de eso. Ahora, este fenómeno podría ser neutro en el niño, pero no es neutro en el niño. Porque aquí, como desconoce el colegio la realidad de los niños e insiste en un modelo que no les pertenece, lo que sucede, de un estudio que hicimos nosotros con la base de datos de las notas de todo Chile, estos son datos reales, miramos las notas de todo Chile de matemáticas. Y lo que vimos del año 2007, la base completa de notas de 2007, notas finales de Chile. Y vimos que los niños, cuando entra a primero básico, tienen una nota, y después bajando, yendo el mínimo en primero medio, después suben un poquito. ¿Y cómo explicamos este fenómeno? Muy fácil. La distancia entre lo que saben los niños y lo que les piden en el colegio va aumentando con el tiempo, porque además cada vez se están quedando más y más atrasados. Entonces lo que sucede es que al pobre niño le están diciendo allí el PIC, eres tan buen alumno en primero básico, pero te atontaste. Entonces el cabro chico, puede ser que el 10% de la población se atontó, pero el 90% de la población no se pudo haber atontado. Entonces lo que sucede es que los cabros que hacen dicen, oye, nosotros no somos los idiotas. Y claro que no son los idiotas. El problema es que no lo hemos abordado. Insistimos enseñándole lo mismo. Y lamentablemente que las bases para el currículum nuevo, tercero y cuarto medio, no reconoce esta realidad. Nadie ha reconocido esta realidad. Y mientras no reconozcamos que este mundo ha cambiado, insistimos en el efecto lavadora que me encantó el profesor Silva, lo que va a suceder acá, que esto se va a producir en algo insostenible. Y realmente en una sociedad que no vamos a poder controlar. Porque no podemos seguir diciendo a los niños que son tontos, porque no son tontos. Tenemos que reconocer que las necesidades son otras. Las necesidades de los niños son otras y las necesidades de la sociedad son otras. Entonces la tecnología es un camino, y vuelvo a subirme a las palabras del profesor Silva. Claro que se pueden hacer cosas maravillosas con la tecnología. Sin embargo, fíjense cómo parte esto. Parte en la Edad Media en que los estudiosos y los religiosos le leían a los novicios la Santa Escritura. Y de hecho en alemán se habla de Vorlesung, leer delante. Una clase es una Vorlesung, una clase es leer delante. Y lo que están haciendo acá es leer delante de los que están aprendiendo. Este modelo no cambió en absoluto hasta el siglo XIX, y lo que tenemos acá es una sala de clase de hoy que no cambió nada. Y llegó un señor Negroponte, que por suerte el tiempo lo olvidó por el daño que produjo,
que dijo que con un computador se hacía maravilla y que todos los niños tenían que tener computadores, y en algunos países de Latinoamérica, incluso, no voy a mencionar cuáles, se llenó de computadores. Y uno de esos países incluso bajó su PISA después de haber metido computadores por más de 8 años. No es esto, porque no transformamos los aprendizajes. Simplemente automatizamos la ineficiencia. Automatizamos lo que los niños no necesitan. Y de hecho el Economist, tengo la fecha acá por desgracia, pero ya fue hace un par de años atrás, el 2012, decía error message. No es así. Y un informe de la OECD de agosto 2015 es incluso más categórico. Dice, más usan los colegios de tecnología, peor les va a los niños, porque automatizamos lo que no hay que hacer. Entonces la pregunta, y después los MOOCs. Ahora el nuevo ya no es un computador para todo, ahora son los MOOCs. Llenemos de MOOCs el mundo. Tengo mi propia experiencia en MOOCs. De hecho, ya llegamos casi a los 30.000, estoy muy cerca de los 30.000 alumnos. Hace una práctica constructivista en el aula, en Coursera. En 2 años llegamos a ese número. Pero fíjense el doble clic de los números. Sí, efectivamente tengo 29.000 personas inscritas. Sin embargo, 925 terminaron el curso. Esos que terminaron, yo diría que algo aprendieron. Porque efectivamente tuvieron más de 12 horas de video, pasaron por lo menos por 50 preguntas, tuvieron que hacer 2 proyectos. Y si no pasaban todo eso, no terminaban el curso. Yo diría que esas personas efectivamente sí aprendieron. Pero no son 29.000, son 925. Ahora, ¿cuántos alumnos yo he atendido en los últimos 2 años en la Católica? No he atendido 925 alumnos. O sea, sigue siendo un número relevante, pero no es los 29.000. De eso hay que tener mucho cuidado. Y la otra de que este modelo produce también tremenda frustración, porque se necesita una fuerza de voluntad tremenda para estar esa tremenda, gran cantidad de horas frente a un computador, haciendo de forma prácticamente autista, aunque estoy en red con otra gente, pero igual no es trivial hacer un MOOC. La pregunta de fondo es, ¿qué estamos haciendo mal? Un alumno de doctorado encontró este video, que ya lo he mostrado no sé cuántas decenas de veces en varias partes del mundo, que me encanta. Y se trata básicamente de la BBC, de un cuervo que tiene que resolver un problema muy complejo. Y ustedes lo van a ver. Hay un pedazo de carne que se encuentra dentro de esta caja, pero la carne está localizada de tal manera que el cuervo no puede sacar la carne con su piquito. Para poder sacar la carne necesita una rama que se encuentra en esta caja. Para poder sacar esta rama de esta caja, tiene que poner 3 piedras por este tubo para que se accione una biela y de esa manera se abra la caja y puede sacar la rama. Para conseguir las 3 piedras, tiene que sacar una piedra de cada una de estas cajas y ponerlas acá. Pero para sacar estas piedras su piquito tampoco alcanza. Necesita una segunda rama que se encuentra acá para poder sacar estas piedras. O sea, si esto no es complejo, ¿qué es lo que es complejo? ¿Correcto? Ups, ¿por qué no quiere? Si antes lo vimos. Ahí está. Entonces acá tenemos el cuervo sacando la primera, ¿cómo se llama? Ramita, y como el tiempo es muy escaso y tengo mucho que contarle, voy al tiro a la conclusión. Evidentemente que el cuervo lo puede hacer. Y es notable que un cuervo pueda solucionar un problema tan complejo. ¿Y qué ocurrió con este cuervo? ¿Por qué lo pudo hacer? Porque básicamente lo que se hizo con este cuervo fue entrenarlo para esta tarea. Ustedes ya entienden a dónde voy. ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? Con nuestros niños le estamos diciendo, Juanito, ¿cuánto es 6 por 8? 48, señorita. Bien, Juanito. Si tengo 6 cajitas con 8 bolitas cada una, ¿cuántas bolitas tengo?
porque pongan ahora al cuervo en una situación levemente distinta. ¿Va a poder hacer algo el cuervo? Obviamente que no. Y nuestro sistema escolar está entrenando cuervos. Eso es lo que estamos haciendo, entrenando cuervos. Voy a escapar el celular un segundito. Estamos entrenando cuervos. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente reconocer que los tiempos no están para entrenar cuervos. A finales del siglo XIX, cuando se empezó con la masificación de la escuela en Alemania para inculcar nacionalidad y tener buenos soldados, eran otros los tiempos. Pero hoy día estamos con un nivel tal que la tecnología nos requiere repensar a nuestros cuervos. O sea, llegó la carne, justo llegó la carne. Ahí llegó y el cuervo finalmente logra su pedazo de carne. ¿Cuál es nuestro pedazo de carne? Entonces, nuestro pedazo de carne, yo diría, se viene hablando hace ya 20 años de la habilidad del siglo XXI. Quiero mostrarles un segundo video, que para mí ese es el norte. Ahora, evidentemente esta la encontraron en Estados Unidos, es la niña, si el límite de lo deberíamos hacer. Ups, ya, pues, dale. I first started about 7, 8 months ago. It all began from a report for Michael Jackson, and I went on the internet and I fell upon dancing to dubstep, and I just started practicing and going on from there. I just go on YouTube, look up random stuff like how to dubstep or how to pop and lock, and to learn the move, I usually watch the video over and over and over. I probably watched like millions until I figure out how they do it. Sometimes you can transfer one move to another, like you just go with the flow, and it's kind of weird because I'm just like in my La La Land. If you're on the internet, you can really learn and teach yourself. It benefits you by rewinding, pausing, doing all that stuff because you can watch it over and over again, but in a classroom you can't do that. Honestly, because I've learned this whole thing from the internet, and the internet is my generation to learning these things. I think I can show people that you can do anything if you really have a passion for it. De este video podríamos hablar la próxima media hora, no lo voy a hacer porque quiero avanzar, pero es evidente que no todos los niños tienen la fuerza de voluntad de ella, no todos los niños van a ser capaces de dirigirse a sí mismos, y para eso está el docente. El docente es absolutamente fundamental. Sin una guía esto no va a ocurrir. En el caso de ella, incluso el docente le dijo: hazte un proyecto Michael Jackson, que fue como el catalizador. Pero el docente es el gran mediador, y sin ese docente que sea capaz de entender a dónde queremos llevar a esos niños, no vamos a lograr esto. Entonces, ¿cuál es ese camino? Y como decían antes, hace más de 20 años que se hablan de las habilidades superiores, de la habilidad del siglo XXI. Pero hoy día se han sintetizado esas habilidades del siglo XXI, de la manera que no todos hablen en forma tan abstracta como diciendo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y se habla hoy día de las 4C. ¿Y cuáles son esas 4C? La primera es la comunicación, la capacidad de verbalizar ideas orales y escritas. Y aquí el Estado tiene una responsabilidad que no ha asumido en absoluto. Este es un estudio de Estados Unidos del año 2003, si no mal me equivoco, sí, 2003, en que se estudiaron 42 familias que el investigador definió como profesionales, trabajadores
y welfare, ¿cómo se traduce welfare? La gente más pobre, las más pobres. Y lo espantoso que se ve acá es la cantidad de palabras que puede hablar un adulto y un niño de 3 años. Por acá dice, son niños de 3 años. Estamos hablando de niños de 3 años. Mi nieto tiene 11 meses y pensar que en 2 años más va a estar a este nivel me asusta. El asunto es de que un niño, hijo de profesionales, habla 1116 palabras distintas en que los artículos mayúsculos, ¿cómo se llama? Artículo con singular, plural, todos esos son distintos, habla 1116 palabras. Pero el papá, una persona adulta, habla 1498 palabras. O sea, un niño de 3 años tiene el vocabulario casi similar a un hijo de un obrero. Lo que es más preocupante es la cantidad de palabras que habla por hora son mayores de un niño de 3 años que la de un adulto. Y no hablemos de los más pobres, que el niño de 3 años habla mucho más palabras que de los padres, los más pobres. Y aquí el jardín es absolutamente fundamental. Si no partimos del abril, desde el jardín, y hacemos un puente con la cultura dominante, porque al final, al cabo, esta es la cultura dominante. Y no podemos buscar ejemplos o como se llama norte, como lo hizo Pol Pot en Camboya, que dijo terminemos con la cultura dominante y mató la mitad del país. Mataron 1,5 millones, 3 millones en Camboya en la década del 70. Esa no es la solución. O sea, tenemos que pensar que efectivamente tenemos que llevar a estas personas hacia acá, y si no hacemos ese puente esto no va a ocurrir. Y si no está el lenguaje construido, el resto es nada, no existe. En el lenguaje es la primera de las habilidades. Y lo quiero ejemplificar de la siguiente forma. Esto es un dibujo de Quino, si no me equivoco, del año 70. Y fíjense, este señor está adorando este equipo estereofónico. Y se lo imagina con sus transistores, diodos, resistencias, bobinas, amplificadores, etc. Pero si este señor no maneja ese lenguaje que yo soy ingeniero eléctrico, así que esto me habla. Algo me queda todavía que no sé. Pero si este señor no maneja ese lenguaje, esto simplemente es magia. No existe. Lo que no sé, no existe. Y si no manejo el lenguaje, imagínense cuántas cosas dejan de existir. Ahora, la lectura en el mundo de la Internet, no tengo que decirle a ustedes lo relevante que es. Pero en un país que el año 2016, el 48% de los chilenos no comprenden lo que lee, ¿de qué Internet me están hablando? Podemos estar conectados, y lo terrible de la comprensión lectora es que si yo leo y no entiendo, no me doy cuenta. Y yo lo viví en carne propia eso. Porque cuando la primera vez que me cayó un Economist en mi mano, el Economist es un inglés bastante sofisticado, y hice mi doctorado en inglés, hice mi máster en inglés y vine a Estados Unidos también, pero me cayó un Economist después y yo leí, terminé de leer el artículo, sí lo leí, entendí las palabras y todo, pero me pregunté mismo, ¿y qué dice acá? Y honestamente me di cuenta que no había entendido el artículo, lo había leído y no lo había entendido. Y me tomé como objetivo ser capaz de entender el Economist. Y me suscribí al Economist hace más de 15 años atrás y sigo suscrito, aunque cada vez lo leo menos porque ya no, con mi nieto gana todo. El tema es que uno no se da cuenta de lo que no entiende. Y eso es gravísimo, porque uno lo leyó, cree haberlo leído, pero en realidad no lo leyó. Ahora, la 4C es también la comunicación del mundo digital. Y no se trata de aprender, sino ser funcional dentro de este mundo digital. Y si yo no simplemente lo sé sintácticamente y no sé semánticamente cómo moverme dentro del mundo digital, no funciona. O sea, yo no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, nada de eso. Pero estoy bastante conectado con el mundo digital. Lo importante es ser funcional en ese mundo digital más que sintácticamente completo. Ya lo hablé. Si lo primero de las 4C es la comunicación. Lo segundo, la colaboración.
Y la colaboración la quiero ejemplificar en la sala de operaciones. En la sala de operaciones, cada uno de ellos tiene un rol muy específico. Cada uno está entrelazado con el otro a través de su rol. Cada uno está dependiente del rol del otro. Si el anestesista no hace su pega, el paciente se va a morir. Y si la arsenalera no se demora más de lo necesario en entregar sus herramientas, el paciente se va a morir. En el mundo de hoy, por la complejidad de los problemas, la colaboración es absolutamente indispensable. Y la OSD lo entendió así, pues en la prueba PISA de 2015 se midió por primera vez la capacidad colaborativa de los niños. Y lo interesante fue que iban a entregar los resultados en marzo de este año y lo postergaron a diciembre. Y adivinen por qué. Porque el mundo entero, no solamente Chile, no sabe colaborar. Porque la colaboración es algo inexistente en la escuela y Dios en el día 328 no nos enseñó a colaborar. Aquí hay un ejemplo de la importancia de que la tecnología no es el fin, es el medio. Esto es un estudio nuestro del 2003 con algún doctorado mío, estos son Pocket PC todavía, en que ellos están colaborando, pero la tecnología es simplemente un soporte para que ocurra la colaboración. La tecnología nunca es el fin, solo es el medio. El tercero viene de inglés de Critical Thinking, que es el pensamiento crítico, que es para mí uno de los temas centrales de mi investigación hoy en día. El pensamiento crítico es básicamente la capacidad de poder transferir, la capacidad de poder construir sobre ese conocimiento. ¿Cuántos minutos me quedan? No, pero después me echan a patada, me pasan la cuenta a la luz a mí. Les quiero mostrar la clase invertida que desarrollamos con la Facultad de Educación de la Católica en 2 cursos. Esto lo venimos haciendo hace un año con el Fondo de Desarrollo de la Docencia de la Católica y un Fondesit, en la cual la idea es los alumnos definitivamente tienen que aprovechar su tiempo en la universidad. O sea, dejemos de la clase del siglo XIX y realmente hagamos los alumnos actores centrales de su aprendizaje. Pero actores centrales de su aprendizaje no aprendiendo sintácticamente 6 por 8, 48, sino sabiendo realmente que hay 48 bolitas. ¿Y cómo logramos eso? Eso lo logramos con una clase activa. El profesor Silva, de hecho, habló también de la clase invertida. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo primero, los facts, el 6 por 8, 48, las tablas hay que enseñarlas y para eso los videos son fantásticos. Entonces hicieron videos, hicimos, no sé cuánto, hicimos 50 videos, 6 minutos cada uno aproximadamente en cada uno de los cursos en que se pasaba la materia. Pero no basta con tener videos, porque la gente no sabe realmente si aprendió. Lo segundo es poner evaluación formativa. Y para profesores de educación es fundamental entender la diferencia entre evaluación sumativa y formativa. Estamos en una cultura de la nota y para mí es atroz pensar que en 6 años más a mi nieto le van a poner un 3,5 porque no es capaz de pararse frente al curso y poder recitar algo. ¿Cómo un niño de 7 años le pueden poner una nota y decir que es tonto porque no puede recitar frente al curso o porque no se acordó algo? Las notas vienen cuando son más grandes, si es que fuera realmente necesario. Pero lo importante en el aprendizaje no es la nota. Lo importante es el error, es una puerta para aprender. Y lamentablemente en nuestra cultura eso es completamente inexistente. Introducir a los futuros profesores la importancia del error. El error es fantástico, porque el error te dice dónde tienes que aprender. En cambio, hoy día usamos el error para reprimir, para marcar e identificar a los futuros idiotas, porque nosotros los pusimos y les indicamos y dijimos que eran idiotas. Dejemos de usar las notas para marcar a los pobres niños y enseñemos a los futuros profesores realmente a usar el error como una puerta para aprender. Eso es lo que hacemos a través de un mini árbol, un sistema interactivo, pero muy básico. No me gusta hablar de inteligente porque eso no es muy inteligente. Son 3 preguntas en que básicamente nosotros vemos
si los puntos centrales del video fueron bien abordados y cuál la niña decía en nuestro video que era capaz de ir para atrás, de volver a ver lo que necesitaba ver. Lo estamos invitando que vuelva a ver las partes que nosotros detectamos que no las había aprendido. Lo estamos invitando a reforzar ciertos conceptos a través de 3 preguntas que tratan de abordar más o menos la parte central del video. Ahora, con lo que nosotros observamos de la evaluación formativa del video, se le genera al profesor una tabla. Una tabla en que en una dimensión están las habilidades superiores, no las mencioné, pero básicamente nosotros las preguntas que hacemos no son solamente de contenido, sino son principalmente pensadas a través del pensamiento crítico. O sea, si está la capacidad de argumentar, de inferir, de explicar y la metacognición, entre otros. Entonces nosotros nos preocupamos ver si la persona tiene las capacidades que se están buscando. Y le hacemos un informe al profesor de cuáles fueron las capacidades logradas y no logradas. De tal manera que en la clase ya no va a pasar la materia, los videos fueron vistos. Pero ahora sabe qué tiene que reforzar, qué no quedó claro a través de esta matriz generada por la evaluación formativa. Ahora en clase queremos que el alumno sea activo, pero tenemos 40 personas y un solo profesor. Entonces a través de estas cliqueras, y no son cliqueras, ocupamos el software Nearpod, pero está lleno de software en que ustedes descargan sobre cualquier plataforma, es completamente transparente, un sistema interactivo. Los alumnos interactúan con la profesora que prepara este material para trabajar interactivamente con los alumnos. Ahora, ¿que esto pega? Mucha pega. Todo pasado fue mejor definitivamente. Porque básicamente hacer esto no es trivial. Hay que hacer primero los videos. Hacer los videos no fue simple. Después hay que hacer los árboles. Para realmente pensarlos bien, cómo yo evalúo de que realmente los videos fueron bien evaluados. Y después tengo que hacer preguntas interactivas para todas las posibilidades que podrían ocurrir porque no voy a tener tiempo durante el semestre hacerlo. Eso es mucho, mucho, mucho trabajo. El resultado es, sí, una clase donde el alumno realmente está avanzando a su propio ritmo. Porque con la evaluación formativa de los videos en la casa o en el lugar de estudio, el alumno está aprendiendo su ritmo. Y después, con la evaluación formativa que me da la matriz y las preguntas preparadas previamente el profesor, estamos trabajando al ritmo del curso. Pero aquí nos falta un punto importante, que es la metacognición. ¿Y cómo logramos la metacognición? Y esto es lo más bonito que hicimos con el doctorado también, que es para un problema complejo. Normalmente aborda 2 semanas, porque esto es una clase completa, entonces la idea es que realmente abordar un tema bastante complejo. A un alumno se le plantea el problema y se pide que encuentre una respuesta. Entonces el alumno escribe su respuesta al problema. Cada alumno del curso escribe su respuesta al problema y una vez que terminan de escribir su respuesta en forma aleatoria, se mandan estas respuestas a otros alumnos del curso. Así de esta forma, por ejemplo, el alumno 1 tiene que argumentar la respuesta del alumno 3, el alumno 2 tiene que argumentar la respuesta del 1 y el alumno 3 argumentar la respuesta del 2. La primera cosa que está pasando, que él primero escribió algo, pero ahora de repente yo lo confronto con lo que escribió un compañero. Y le estoy pidiendo ahora que argumente si la respuesta a su compañero era buena o mala, lo que le falta, lo que no le falta, cómo la complementaría. Tenemos directrices, evidentemente, porque la gente no está acostumbrada a desarrollar esta habilidad. Hemos desarrollado directrices para desarrollar esto. Y él escribe su argumento. Y ahora le llega de vuelta al alumno 1 el argumento que le hizo su compañero y tiene que ahora crear una nueva respuesta. Entonces, lo que tiene que hacer ahora, a ver, ¿qué es lo que fue relevante de mi primera respuesta? ¿Qué es relevante que me dijo mi compañero? Y hay algo muy interesante, porque fíjense que el alumno 1 no solamente obtuvo feedback del 3, sino que además él argumentó el 2. O sea, él tuvo 3 respuestas delante de él, la propia, el argumento del 2 y la respuesta del otro.
Con lo cual ahora él vio 3 puntos de vista distintos. Y sobre esos puntos de vista ahora él tiene que encontrar lo relevante, encontrar lo esencial del problema y poder construir una nueva respuesta. Eso es realmente la capacidad de sintetizar y construir sobre el conocimiento no solamente propio, sino el conocimiento de otros. Pero eso no se desarrolla en ninguna parte. Y si nosotros no lo desarrollamos los futuros profesores, ¿cómo pedimos nosotros que los futuros profesores enseñen a escribir a sus futuros alumnos? Ahora, dentro de la capacidad de la mente, con el cuarto elemento de las 4C, entonces íbamos con comunicación, colaboración, pensamiento crítico, y el cuarto es la creatividad. Y la creatividad no debe ser confundida con la innovación. Y me gusta mucho este dibujo porque la creatividad es básicamente que antes que yo inicie la construcción de una respuesta, la construcción de una tarea, lo que debiera hacer es detenerme un microsegundo y pensar qué alternativas tengo y ser capaz de evaluar esas alternativas y decidir cuál es la mejor alternativa que yo tengo. Y todo eso en un microsegundo. Y digo un microsegundo porque el tiempo es real, o sea, yo sé que no tengo todo el tiempo del mundo para generar todas las alternativas, ni para evaluar todas esas alternativas. Yo tengo que ser capaz de hacer ese proceso. Entonces la creatividad es la capacidad de mirar más allá de lo primero que se me ocurre. Y ser capaz de mirar otras alternativas y saber cómo evaluarlas. Y nosotros lo entrenamos con eso. Porque piensen que el alumno 1 vio que no existía una respuesta. Habían otras 2 respuestas. Y evidentemente el profesor después tiene una responsabilidad mayor en mostrar que no habían 3 respuestas posibles. Había mucho más respuestas posibles. Entonces le estamos mostrando que en el mundo hay muchas visiones distintas y que es necesario, antes de tomar una determinación, mirar algunos de esos puntos de vista. ¿Dan 10 minutos o no? Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo generalizamos? O sea, ¿cuáles son las habilidades que están detrás de estas 4C? ¿Podemos realmente encontrar un metamodelo que nos permita a nosotros desarrollar estas 4C? Y lo que quiero en los próximos 10 minutos es mostrarle un metamodelo respecto a las 4C. So, primero darnos cuenta que el mundo está lleno de información, Yo quiero que vean esta foto y antes de que participar, muy cortito. Vean la foto, por favor, vean la foto. ¿Están viendo la foto? Fíjense en la foto. ¿La vieron la foto? Ya. ¿Cómo estaban vestidos? No hagan perder tiempo si no se van a convertir en 11 minutos. ¿Cómo estaban vestidos? ¿Perdón? Ya, estaban vestidos del siglo XVII y XVIII. Estaban todos vestidos tipo... Ya, ¿quiénes de ustedes vio a mi señora? Ya, ese es el taller de ópera de la Católica, de creo que el año 2000, cuando lo hizo mi señora. Y mi señora se puso en la foto y no estaba vestida a la época, ¿correcto? Lo otro envejecieron, mi señora no envejeció hasta igual. Ya, y ahora vieron la foto mucho tiempo. Y les pregunto ahora, ¿todas las plantas tenían flores? Ya, ¿quiénes honestamente vieron el naranjo que no tenía flores? Y les voy a decir que en una charla como esta, hace bastante tiempo atrás, alguien del público me dijo, el naranjo no tiene flores. Esa persona, pucha que le gustaban las plantas. Entonces, ¿dónde estaba el foco de atención? En las plantas. Entonces, mírense ustedes mismos y miren qué fueron capaces de ver esta foto. Ustedes dirán, es que ya tuve poco tiempo. Ustedes no tienen más tiempo para mirar cuando están observando el mundo. Entonces, honestamente, dense cuenta de lo poco que pueden ver ustedes del mundo. El mundo es mucho más complejo de lo que ustedes se dan cuenta. Ahora, ¿cómo veo yo el mundo? O sea, ¿cómo me llegó esto a mis ojos? O sea, lo primero que debemos dar cuenta es que hay una predisposición a mirar. O sea, el mundo es muy rico y nosotros no vemos esa riqueza. Y esa predisposición
me hace ver el mundo de una cierta manera. Y lo que tenemos acá es un pintor que está viendo esta modelo, ¿no es verdad? Y él ve lo que él está viendo. Y yo les muestro acá a Durero el año 1500, que en ese entonces el arte era convertirlo en fotografía, porque no había fotografía. Esto es un cuadro fantástico de 1500. Pero en la misma época que Durero pintó ese cuadro, Bosch, Hieronymus Bosch, pintaba el Jardín de las Delicias, que yo diría es la máxima expresión del surrealismo. O sea, Dalí, perdonen, algunos me pueden enojar conmigo, pero para Dalí es un copión, porque básicamente el que fue el surrealista más grande de todos los tiempos fue Bosch. Se fijen, ese es un pedazo del cuadro, ese pedacito de ahí. Miren cómo Durero miraba el mundo y miren cómo Bosch miraba el mundo. ¿Quién estaba correcto? No hay correctitud acá. Son solamente visiones, son solamente actitudes de observar el mundo. Entonces, primero, ¿cómo veo el mundo y cuál es mi actitud a mirar el mundo? Segundo, los lenguajes que están en el mundo. Fíjense que tienen un chip. Para ustedes probablemente una pintura abstracta. Pero básicamente la cantidad de códigos que hay que dominar para hacer un chip es notable. Leí hace un tiempo y no me consta que los conocimientos necesarios para hacer chip no se encuentran en más de 3.000 personas en todo el mundo. Ese ejército islámico se pone en forma sistemática y quisiera terminar con esta civilización. Basta con matar esas 3.000 personas y se terminó esta civilización porque se murió la capacidad de hacer chips. No está todo en los libros, no, claramente no está todo. Entonces acá hay una cantidad de códigos tan sofisticados que solamente muy pocas personas son capaces de desarrollar ese tipo de tecnología. Pensemos en piloto de guerra. ¿Cuántos códigos, cuántos distintos tipos de habilidades muy específicas tiene que manejar ese piloto de guerra? Y finalmente vamos al otro extremo, un ovejero. Acá también hay código. De hecho, conocía la pregunta del CIMSE, si una oveja salta un corral y hay 20 ovejas, habían 20 ovejas en el corral, ¿cuántas ovejas quedan? Entonces llamó la atención que en ciertas partes rurales de Chile esa pregunta tenía un error mucho mayor que en el resto de Chile. Porque lo que pasa es que para ciertos niños del campo que manejan ovejas, que son justamente personas como esas, saben que si una oveja se saltó el corral, todas se van a saltar el corral. Entonces, ¿cuántas quedan? Ninguna. Y claramente ahí hay un código. Y si no manejamos ese código, vamos a cometer errores como se cometió en su momento en esa prueba de Simpson. Entonces, primero que tenemos la predisposición, los códigos para leer el mundo. Lo tercero, el contexto. ¿Desde dónde lo estoy leyendo? Y aquí necesito la participación de ustedes nuevamente. Ama la vida, no la destruyas. Todo ser humano tiene la vida y al respeto de su dignidad. Esto es un afiche ¿con qué objetivo? El aborto, ya. El aborto, ¿quiénes están de acuerdo con aborto? ¿Como una sola persona de acuerdo con aborto? No, sí, 90% está de acuerdo con aborto. No es aborto, ya, no es aborto. Si no es aborto, ¿para qué es esta ficha? Rápido, si no, hacer 12 minutos y me echar la culpa a mí. ¿Para qué esta afiche? ¿Perdón? La vida, no, sí, la vida, pero ¿qué es la vida? ¿Ah? ¿Perdón? Vínculo afectivo, no es vínculo afectivo. Medio ambiente, no medio ambiente. Embarazo, no embarazo. Antidroga, no antidroga. No. Ahora les voy a un dato. Los derechos humanos, ¿quién dijo derechos humanos? ¿Pero qué específicamente? ¿El aborto también algunos lo ven como derecho humano?
No, no es así. Ya, le voy a dar un contexto para mostrar la importancia del contexto. Yo hice este mismo ejercicio el año pasado en cerca de Chiapas, en México, y en el sur de México, y a la segunda salió la respuesta. No. No seas parte de un linchamiento, no te conviertas en cómplice, mañana podrías ser tú. Esta foto la saqué yo en un colegio de Guatemala. El nivel de violencia entre los niños es tal que el Estado tiene que crear conciencia que déjense matar entre ustedes, déjense de matar. Porque el nivel de violencia ha llegado a tal nivel que el Estado ya no tiene cómo parar. Y tiene que hacer campañas para que los niños se maten. Y en el sur de México están pasando cosas. Y ahí lo leyeron al tiro, porque les pertenecía este mensaje. En cambio, afortunadamente en Santiago de Chile, 2017, ese mensaje todavía no llega. Pero si no nos apuramos, va a llegar. Entonces, claramente el contexto es muy relevante para poder ser capaces de leer el mundo. Y fíjense cómo cambia el contexto. Acá tenemos la Catedral de Berlín, construida a fines del siglo XIX, y en el mismo fin del siglo XIX está el altar de la patria, la misma época de Roma, construido por el fascismo italiano. Y fíjense esta construcción grandiosa. Esto ya es maravilloso, o sea, realmente no estará de acuerdo con la ideología o no, pero la construcción es impresionante, absolutamente impresionante. Tuve la suerte de estar ahí el verano pasado y es realmente grandioso. Y como respuesta a esto viene el Bauhaus. Viene el mismo Alemania, en esta misma Alemania dice no puede ser. Hay que pensar en las personas, hay que pensar en lo funcional. Y la distancia entre un pensamiento y el otro fue tan grande que llegó Hitler y se produjo todo lo que nosotros sabemos. O sea, acá tenemos realmente contextos tan distintos. Y si no somos capaces de darnos cuenta dónde estamos parados, no vamos a ser capaces de manejar estas tremendas diferencias. Visiones de la vida completamente distintas. Entonces lo central es mi actitud, los códigos y el contexto. Pero ahí no termina. 6 por 8, 48, cuántas bolitas tengo en las cajitas. Mientras yo no pueda usar ese conocimiento no sirve para nada. Fíjense, Einstein puso esa ecuación matemática y esa ecuación matemática se convirtió en armas, se convirtió en energía e incluso en los 60 pensaron que podía ser ocupada en medios de transporte. Piense que el láser se inventó a fines de los 60, si no me equivoco, pero por mucho tiempo no tenía idea qué hacer con el láser. Y hoy día el láser, desde la impresora hasta los ojos, pasando por las cosas que ustedes no se pueden imaginar, están detrás del láser. Saber transferir, esta me lo detrás. Pero lo relevante es darnos cuenta que no basta con hacer. Si yo no soy capaz de hacer sin evaluar, puedo hacer tonteras. Como por ejemplo poner urinarios que no son utilizables porque no tengo el espacio. Papel aguanta todo. El ejemplo más conocido diría lo que pasó con el Samsung 7. El Samsung 7 estaban peleando con Apple y tenían que ser siempre mejores porque Apple todavía tiene el status, ¿no? ¿Verdad? Que Samsung no tiene. Si querían una máquina realmente que tuviera todas las capacidades y con una batería que se la pudiera. Era una máquina liviana y chica. Entonces los fabricantes de baterías le dieron un espacio tal que el fabricante no se la pudo. Hizo una batería, no sé cuánto más grande, pero pongámosle 0,1 milímetro más grande. Con lo cual la batería entraba solamente con presión en su receptáculo. Sabía que empujar la pila para poder meterla dentro de la máquina. Pero esa batería era muy alta densidad y las celdas estaban realmente a distancias mínimas entre sí. Y con esa presión
se destruyeron los aisladores entre distintas celdas. Entonces, cuando se cargaba la máquina, se producía un cortocircuito porque se había, por la presión física, destruido algunas celdas internamente. Y al producirse ese cortocircuito, se calentaba la batería y terminando explotando. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando Samsung decidió meter las pilas a presión dentro de sus teléfonos, nadie se detuvo un minuto y dijo, a ver, evaluemos, ¿qué consecuencias tiene meter esas pilas con presión? Uy, se va a tensionar la batería y se van a destruir celdas y esa cuestión. Probemos primero. El mercado fue más fuerte. Y no hubo una evaluación con un costo de $3.000 millones para Samsung y una reputación y un costo de reputación que tampoco es menos. Entonces, si yo no evalúo lo que hago, no va a pasar que vamos a poner urinarios donde no se puede orinar o vamos a producir teléfonos que se van a incendiar. Ustedes dirán, es extremo. Pasa a cada rato. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver las 4C con esto? Porque básicamente si nosotros no enseñamos a nuestros niños, a nuestros futuros profesores, el profesor Silva lo dijo, la actitud adecuada, olvídense. Si nuestros futuros profesores y nuestros alumnos manejan los códigos necesarios, claro que hay que saber tecnología porque si no, no vas a poder meterte. Si no sabes dónde se ocupa esto, cómo leer el mundo desde ese punto de vista, desde esa realidad, vas a ser un desubicado. Y si además solamente sabes todo sintácticamente y no semánticamente, y no eres capaz de usar todo ese conocimiento, mejor quédate en la casa viendo el partido de fútbol. Y finalmente lo que hiciste, mira si corresponde al objetivo que te planteas. Terminemos. Entonces, lo que hicimos nosotros es hablar sobre cómo enseñamos, de a dónde debiéramos mirar. Y yo no diría en los próximos 10 años, porque si no lo hacemos hoy, esto se va a poner cada vez más difícil. Y segundo, lo que enseñamos. Lo hablé muy tangencialmente, pero quiero solamente mencionar a un investigador de Harvard que fue invitado por la Fundación Chile a principios de año, yo no lo vi, pero un alumno mío fue, y me trajo el paper. Y lo que dice básicamente que hay evidencia que las habilidades superiores desarrollan el pensamiento matemático, pero no hay evidencia que el pensamiento matemático desarrolla las habilidades superiores. Yo les pregunto, ¿por qué quieren torturar en 7 años más a mi pobre nieto enseñándole el teorema Pitágoras? Simplemente para que se ponga una persona tan dura como todo el resto de la sociedad. Yo no tengo ninguna otra explicación. Y yo me pregunto, ¿por qué las bases curriculares de tercero y cuarto medio? ¿Qué tenemos? ¿Han pensado realmente qué ciudadanos tenemos? ¿Y qué pueden aprender esos ciudadanos? Miren la distancia que hay entre los saberes de segundo medio, objetivos que se han evaluado, que ya los conocemos, y lo que se pide para que un niño pueda desarrollar esas habilidades de tercero y cuarto medio. Son una distancia entre la Tierra y la Luna. Y ahí van a estar. Y los niños cada vez más se van a ir a la calle. Entonces, no solamente tenemos que preocuparnos de cómo enseñamos, sino qué enseñamos. Y si les gustó esta charla y quieren conversar conmigo, los invito, está en la editorial universitaria, lo publicamos con Pablo Cuminato a principios del año pasado, pero sigue siendo un libro que hoy día tiene sentido. Muchas gracias.